Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar, donde vamos a contarles un poquito sobre nuestro primer estudio observacional de síndrome de Angelman en Latinoamérica, de la Fundación FAST Latam. De verdad, estoy muy orgullosa, muy emocionada. Tengo muchos sentimientos en este momento, porque es un proyecto que llevamos trabajando por más de 2 años, que por fin vamos a poder contarles de qué se trata. Em, y voy a pasarle entonces la palabra a Melina Klurfan, que es la directora del Comité Científico de FAST Latam, em, que va a contarles un poquito dónde estamos, quiénes somos, y luego los panelistas van a contarles de qué se trata el primer estudio observacional en Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias al Comité Científico. Y Meli, el micrófono es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como les contó Steph, vamos a hablar del primer estudio observacional en Latinoamérica. Para nosotros es un logro haber llegado hasta acá. Y bueno, de acá en adelante vamos a necesitar que todos los que nos están escuchando nos acompañen. Así que voy a hacer una breve introducción de FAST. Em, el tema de hoy, como bueno, dije, es el estudio observacional de corte transversal que se va a realizar en 3 países: Argentina, Chile y Colombia. Y un poco esta foto, ya los que vienen escuchando los seminarios últimamente la conocen, es la hoja de ruta hacia la cura de FAST. Saben que la única misión de FAST es curar el síndrome de Angelman, y el objetivo es hacerlo abarcando todas las estrategias posibles y los enfoques terapéuticos posibles. Y entonces FAST se organiza en 4 pilares. El primer pilar es reparar el gen materno, es decir, eh, el V3A que falta en las neuronas de las personas que viven con síndrome de Angelman. El segundo pilar es activar el gen paterno. Sabemos que el gen paterno está silenciado y hay distintas estrategias para silenciar. El pilar 3 son los objetivos aguas abajo, que si recuerdan habíamos dicho, bueno, no podemos reemplazar V3A, no podemos despertar el gen paterno, pero ¿qué otras cosas podemos hacer en esta vía molecular para sustituir la falta de este V3A que falta? Y el pilar 4, que es el que nos trae hoy acá a todos, es acelerar y prepararnos para los ensayos clínicos. Hablamos en los seminarios anteriores, y quien no los ha podido ver están colgados en la página de YouTube, que el pilar 1 intenta reparar al gen materno y se hace mediante distintas estrategias. Hablamos de la terapia mediada por el virus adenoasociados, también existen terapias de reemplazo enzimático, y existen la terapia genética de células madre hematopoyéticas. No sé si recuerdan que hemos visto este modelo, que es un modelo robusto en el que se prueba que se puede reemplazar eh, genéticamente el gen faltante, se puede introducir. Este era un modelo que habíamos visto que se habían tratado con células hematopoyéticas, y lo que se veía en este video era que mediante un tratamiento el modelo animal logra mejorar el tema de la marcha. Entonces existen distintas estrategias para arreglar el gen materno. Hablamos rápidamente de cómo desilenciar al gen paterno. Sabemos que el gen paterno se encuentra silenciado por un transcripto antisentido que bloquea la transcripción del gen, y entonces hay diferentes maneras de eliminar este bloqueo, ya sea con oligonucleótidos antisentidos, con CRISPR, con factores de transcripción, o con ARNs cortos, que todos estos lo que hacen es como bloquear el antisentido para que se pueda de esta manera expresar el gen paterno. Y también hablamos de los objetivos aguas abajo, que hay un ensayo clínico en curso, que lo que se trata de hacer es reemplazar a los genes que se delecionan. Hablamos también de Alogabat, que es un ensayo de Roche que está ahora reclutando pacientes. Pero lo que nos trae hoy, como dijimos, es el pilar 4, y es acelerar y prepararnos para la terapia para que llegue a las personas con síndrome de Angelman. En este sentido, lo que podemos hacer nosotros, y estamos hoy acá, es
los estudios observacionales, que pueden ser estudios de historia natural o estudios de corte transversal, que ahora vamos a pasar rápidamente a contarles qué es. Y también otro de los enfoques que se puede hacer es el tamizaje neonatal, que esperamos pronto también poder tener novedades en este sentido. Y entonces hay distintos ensayos clínicos en curso. Hablamos la vez pasada en el webinar anterior de los estudios intervencionales, que son aquellos en que se administra alguna medicación, y los estudios observacionales, que son los que ahora les vamos a contar, en los que no se interviene con medicamentos en los pacientes. Y existe una fuerte hipótesis para apoyar la investigación y las terapias, y este es un paper que tiene mucha relevancia porque se ha estudiado pacientes con mosaicismo con síndrome de Angelman, quiere decir que son pacientes que expresan en alguna medida V3A. Y lo que se ha visto es que en aquellas personas que hay una expresión mínima de 1 a un 5%, estas personas tienen pocas o están casi sin convulsiones, que son personas ambulatorias, que tienen algo de ataxia y también tienen algo de lenguaje oral. Es decir, que una persona que expresa un mínimo de V3A es una persona distinta al Angelman típico que nosotros conocemos. Y esto es muy relevante porque si las terapias que sabemos que no logran despertar 100% a los genes, que no llegan a ser completas, con un mínimo de V3A, nosotros vamos a obtener un montón de mejoras en las personas que viven con síndrome de Angelman. Y miren, aquellas personas que expresan un 20% no tienen convulsión, tienen una mínima ataxia y hablan oraciones completas. Y lo que se ha demostrado también, lo que se ha descubierto es que aquellas personas que tienen una expresión de un 40% o un poco más, son personas que reportan ser asintomáticas, es decir, que son neurotípicas. Y esto es muy alentador porque si volvemos a todas las terapias que se están investigando, con que alguna de ellas logre despertar, aunque sea un mínimo, el gen V3A, que se exprese este gen V3A, los resultados van a ser asombrosos y van a modificar la vida de las personas con síndrome de Angelman y aquellas que viven y los cuidan. Y entonces, en este slide podemos ver todas las líneas de investigación, ven las que están en rojos, están subvencionadas por FAST también, y podemos ver que están los tres pilares, ¿sí? Ya sea la terapia de reemplazo enzimático con adenovirus, la hematopoyética, los ASO, los factores de transcripción, CRISPR, vemos cómo todas estas líneas de investigación avanzan. Y cuando estas líneas de investigación avanzan hacia ensayos clínicos, es donde nosotros queremos estar. Porque para que una droga sea aprobada, sabemos que tienen que pasar por distintas fases. Y ya vemos que hay ensayos clínicos en fase 2, y esto es muy alentador y nos tiene que mantener a todos en alerta porque vamos a ser testigos de las nuevas terapias que se avecinan. Y FAST lo que hace es impulsar más de 25 líneas terapéuticas hacia ensayos clínicos para que alguno llegue a la meta y despierte este gen paterno o se logre arreglar al gen materno. Y entonces estamos hoy acá todos reunidos, está todo el comité científico con el objetivo de contarles el próximo estudio observacional que vamos a realizar. Es un estudio con el cual venimos trabajando hace mucho tiempo, eh, y es la puerta de entrada a los ensayos clínicos en Latinoamérica. Y entonces me gustaría presentarles a cada uno de los que hacen parte del comité. En Argentina es el doctor Hermana Martino y la doctora Alba Richadó, del Instituto Neurogenia. El panel en Argentina es más amplio, así que esperamos pronto poder contarles también más novedades. En Chile están las doctoras Javiera Tello y Magdalena González, del Hospital Clínico San Borja, del campus centro de la Universidad de Chile, y en Colombia el doctor Alberto Vélez y la licenciada Ana María Gómez, de la Universidad del Rosario, en la Fundación Cardioinfantil. La idea es hacerles a cada uno de ustedes un par de preguntas y abrir a preguntas y respuestas a lo último. Así que yo voy a empezar haciéndoles un par de preguntas, le pedimos a la audiencia que las pongan por chat o que cuando terminemos levanten la mano. La idea es poder despejar todas las preguntas de qué es un estudio observacional, por qué es importante, qué implica, y bueno,
Así que vamos a empezar. La primera pregunta para la doctora Javiera Tello, y la pregunta es, ¿qué es un estudio observacional de corte transversal multicéntrico? Y quería pedirte, Javiera, si podías explicarnos palabra a palabra qué es un estudio, de qué se diferencia de un ensayo, qué es observacional, de qué se diferencia en uno intervencional, qué significa corte transversal, de qué lo diferenciamos de una historia natural y qué es multicéntrico. Hola, hola a todos. Bueno, yendo al grano y empezando a contestar las preguntas, lo más importante y en primer lugar es describir lo que es un estudio descriptivo u observacional. Y estos son estudios que tienen como objetivo la descripción de variables en un grupo de sujetos. Acá no se aplica a los participantes ninguna intervención, no se realiza ningún tratamiento, intervención adicional o modificadora de la condición, salvo las que se aplican habitualmente en la práctica clínica de los pacientes. Ellos siguen recibiendo sus tratamientos habituales, siguen en controles médicos de forma habitual, pero además el equipo de investigación acá planea observar a los participantes y recolectar información a través de diversas herramientas. Estas son planificadas, se planea previamente cuáles son las variables que se van a medir y cuáles son las herramientas que se van a utilizar, pero como dije antes, sin hacer ninguna intervención. Acá el investigador es un mero observador y descriptor básicamente de lo que ocurre. Y esto se puede aplicar en distintas situaciones para informar resultados, por ejemplo, de características clínicas, morbilidades asociadas a ciertas condiciones también y diagnóstico. La diferencia con los ensayos clínicos es que los ensayos clínicos tienen como el objetivo evaluar la eficacia y seguridad de un nuevo medicamento, técnica diagnóstica, terapéutica o alguna otra intervención. Y acá esto se realiza cuando hay razones para creer que esta intervención que se va a estudiar puede ser beneficioso para los pacientes y los participantes. Y estos están destinados a analizar comparativamente grupos de sujetos. Entonces, ya habiendo hecho la diferencia entre lo que es un estudio observacional versus el ensayo clínico, ahora lo que significa corte transversal. Esto quiere decir que los participantes van a ser evaluados en una única ocasión donde se van a aplicar las herramientas y se van a medir las distintas variables previamente planificadas. Y la diferencia con la historia natural es que en estos estudios se evalúan a los participantes por un periodo de tiempo que va desde el presente hasta un periodo que está definido también, que es habitualmente corto. Tampoco se realizan intervenciones y se miden estas variables, pero en distintos puntos de corte a lo largo de este tiempo y periodo que se quiere medir. Y por último, que este estudio sea multicéntrico significa que se va a llevar a cabo en más de un centro de estudio. Y esto es muy importante porque tiene el valor añadido de que se puede reproducir en otros centros. Hay reproductibilidad. Quiere decir que se va a aplicar el mismo método, pero en distintos lugares, y esto hace que los grupos también sean comparables y se pueden comparar estas mismas variables en distintas poblaciones. Entonces, le da un valor añadido además a este estudio. Eso. Gracias, Javiera. Sería, a ver, para decirlo en palabras simples también, como sacarle una foto a una población. Dar una foto en un momento determinado donde con herramientas que vamos a utilizar se van a medir distintas características que queremos ver en los participantes. Ok, y lo más relevante en estos estudios, tal vez para transmitirle a la audiencia, es que son estudios en los que no se interviene, o sea, no hay ninguna Sí. medicación. No, en palabras, sí, yo creo que como para redondear, en el fondo lo que acabé de explicar es que se va a observar a los pacientes en un momento determinado, que va a ser una única visita, se van a aplicar distintas herramientas, las cuales después se van a analizar, y este estudio se va a hacer en forma paralela en distintos centros, en distintos países. Muchas gracias, Javiera. Bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Hernana Martino, y la pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de este estudio y por qué es relevante hacer este tipo de estudios en Latinoamérica? Bueno, Melina, hola, buenas tardes para todos, buenas tardes a todas las familias de la comunidad Angelman de los países de América. Eh, la pregunta es una pregunta bien importante. ¿Por qué hacemos todo esto? Que es un gran esfuerzo en el que estamos involucrados nosotros y ustedes, toda la comunidad. ¿Cuál es el objetivo? A priori, uno hace un estudio
quiere resolver una incógnita. Uno hace una investigación, hace un estudio clínico, hace un experimento porque quiere responder una pregunta, quiere saber algo. En este caso, lo que queremos saber, o sea, el objetivo de este estudio, es cómo están clínicamente, neuropsicológicamente, cuál es el estado de situación de pacientes con síndrome de Angelman de varias edades en 3 países de Latinoamérica, donde, como ustedes saben, en Latinoamérica vemos muchos pacientes, pero no estamos muy acostumbrados a publicar, a investigar en forma estandarizada, a diferencia de lo que pasa en el primer mundo. Entonces, eh, hoy estamos en esta etapa de la ciencia en que se vienen, como acaba de mencionar Melina, se vienen nuevos tratamientos y es fundamental que tengamos una buena radiografía de la situación de nuestros pacientes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuáles son sus antecedentes vitales? ¿Cómo fue la llegada al diagnóstico? ¿Cómo ha sido la, eh, digamos, el derrotero a partir de los especialistas? ¿Qué problemas clínicos tienen? Y al margen de toda esa información que colectamos retrospectiva, vamos a sacar información actual de cómo están hoy, con el uso no solo de una evaluación clínica especializada, sino usando escalas y cuestionarios que creemos que son importantes, que pareciera que son útiles evaluar cómo están estos pacientes, escalas de función motora, escalas de desarrollo, de comunicación o lenguaje, comparando estas cosas con la información genética de cada paciente, con el genotipo. Eh, Se va a hacer hincapié en cómo es el sueño de los pacientes, se va a estudiar con un diario, cuántas horas duermen en forma promedio, con un diario que completan los cuidadores, se va a hacer un diario de crisis epilépticas también, se va a intentar obtener electroencefalografía, es importante que los pacientes Angelman tengan periódicamente algún control electroencefalográfica, pero sabemos lo difícil que es en estos pacientes, estos chicos o adultos, lograr obtener buenos registros de electroencefalograma en la práctica. Vamos a tratar de buscar además biomarcadores de la condición, por eso se va a tomar una muestra de sangre, y queremos además saber cómo es la calidad de vida de estos pacientes y de las familias, cómo esta condición, cómo el Angelman afecta la calidad de vida, y ver si hay en nuestra población en particular de Latinoamérica algunas variables, algunas características socioculturales que tengan que ver con el tipo de cuidado que la haga a esta población diferente de otras poblaciones de pacientes Angelman del mundo. Entonces, queremos contestar una gran pregunta que es muy importante en un momento clave de la historia de la enfermedad de Angelman, porque se vienen, ya están cada vez más cerca los estudios clínicos e intervencionales, que ya son una realidad, y los tratamientos. Para saber si un tratamiento puede o no modificar y en qué medida la vida de los pacientes con Angelman, tenemos que conocer cómo es la vida del paciente con Angelman antes del tratamiento. Y ese es el objetivo del estudio, y por eso es importante que Latinoamérica participe de este tipo de estudios. Estar a la espera, listos, como Boy Scout, listos a que cuando llegue la posibilidad de que las nuevas tecnologías aporten tratamientos, nosotros podamos decirle a las compañías biotecnológicas que desarrollan estos tratamientos, miren, en Latinoamérica tenemos bien estudiada a la población, sabemos cuáles son los problemas importantes de estos pacientes, y sabemos y vamos a poder comparar los resultados de su tratamiento con los no tratados. Así que, en términos generales, espero no haber sido muy latoso. Este es el sentido de un estudio observacional de este tipo. Saber cómo están nuestros pacientes, cómo están nuestros chicos y chicas con Angelman en 3 países de Latinoamérica, y prepararnos para el futuro. ¿Sí?
Gracias, Hernán. Para resumir, sería un poco que este estudio pretende evaluar la condición clínica y neuropsicológica de los pacientes. Y mi pregunta, Hernán, es ¿en qué las familias han llenado un montón de formularios, se han registrado en registros internacionales, registros nuestros propios, y en qué se diferencia, o sea, una simple acumulación de datos a cómo se van a utilizar correctamente los datos en este estudio? Como si podrías decirnos en breves palabras, sabemos que el objetivo es identificarlos y saber su condición, pero ¿qué plus va a dar hacer este estudio en Latinoamérica? Un poco lo que acabo de mencionar, que esto no es simplemente acumular datos porque sí, no tiene solo un fin académico, sino que tiene un fin bastante realista, pragmático, que es estar al acecho de las nuevas terapias que vienen para explicarle a los que luego van a tener que autorizar estas terapias, que nosotros conocemos claramente cuál es la situación de los pacientes y que vamos a poder medir el impacto, el beneficio, el efecto de estas terapias y también su seguridad, porque tenemos un estudio científico bien hecho de base que sabe que los pacientes tienen estos problemas y no otros. Esto es fundamental. Muchas nuevas terapias para enfermedades raras o huérfanas tienen el problema de que las intervenciones luego muestran cambios, pero no se sabe, o sea, si fue la historia natural de la enfermedad lo que generó ese cambio o no, y tampoco se sabe si un problema que se puede asociar a la terapia es de la terapia o es de la enfermedad. Es por esto que es importante tener registrado, hecho de manera muy, digamos, rigurosa, un estudio observacional de este tipo. ¿Okay? Muchas gracias. Vamos a la próxima pregunta, que es para el doctor Alberto Vélez. ¿Cómo se diseñó este estudio y en qué consiste? Un poco contó el doctor Amartino, pero la idea es de dónde salió este estudio, si lo diseñaron así de cero, si fue adaptado y más que nada en qué consiste, qué le implica a la familia participar del estudio. Hola, buenas tardes a todos y a todas, como se dice ahora en español, sobre todo a las familias que están acompañándonos en este momento. Eh, bueno, este estudio es una variación del estudio de historia natural que se están haciendo en varios países. Nosotros modificamos un poco el estudio porque vimos que lo más importante que necesitamos, tal como dijo Hernán, es conocer en un momento dado quiénes son nuestros pacientes y cómo son nuestros pacientes. No quisimos hacer un estudio de historia natural porque era mucho más, digamos, se demoraban más tiempo en realizar el estudio y la verdad, el objetivo primordial era pues tener una fotografía, como bien dijo la doctora Tello, de los pacientes en un momento dado y por eso decidimos hacer un estudio observacional de tipo de corte transversal. ¿Quiénes pueden participar? Pues todas las personas que tengan un síndrome de Angelman, niños y adolescentes y adultos, y sus familiares, porque queremos, tal como dijo ya Hernán también, que queremos ver un poquito cómo es la situación no solamente del paciente con el síndrome de Angelman, sino también de su familia en algún momento dado. Entonces, ¿cómo va? ¿Qué es lo que necesitamos de las familias? Pues un poco tratar de estar en el momento de inscribirse en, en las, digamos, en lo que les vamos a mandar para evaluar un poco quiénes son, cómo son, qué tipo de cuadro clínico tienen y ya con eso pues vamos a hacer una serie digamos, de indagaciones para mirar a ver cuál es el diagnóstico que tienen, qué edad tienen y pues si tienen algún otro tipo de situación que impida estar en este estudio. Necesitamos que los cuidadores estén presentes y que estén presentes en en todos los momentos en que los necesitamos para que así podamos tener bien los datos que requerimos. Algunas
datos van a ser tomados directamente a través de la evaluación clínica por los médicos que estamos manejando esto, pero otros datos van a ser tomados pues por medio de escalas, y entonces sí es importante que tengamos un referente que nos cuente un poco cómo están las personas. Entonces estas escalas psicológicas que ya nos van a mencionar ahora en un momento dado, pues son importantes que estén en los cuidadores. Necesitamos que el cuidador esté digamos que siempre en el momento que lo necesitemos. Entonces, una vez que hagamos esos evaluación de criterios, pues vamos a evaluar al paciente, y eso es parte del diseño. Vamos a hacer una evaluación en un día o 2 días, no solamente la evaluación clínica de cómo está el niño, digamos, cuál es su desarrollo, cuáles son los problemas que ha tenido, en qué tipo de situación se encuentra en cuanto al lenguaje, a la epilepsia, al sueño, como dijo bien el doctor Martino, y una vez eso, pues van a ser una serie de escalas que vamos a evaluar. Ya hablaron también de los diarios de sueño, los diarios de crisis, que vamos a requerir que nos los traigan en algún momento dado. Lógicamente, pues esto es ahora en este webinar es una información bastante superficial, pero nosotros a ustedes les vamos a dar un documento que van a leer exactamente qué es lo que vamos a hacer. Eso es lo que se llama un consentimiento informado, que ahora más tarde hablaremos de eso. Y una vez que tengamos ese consentimiento, pues vamos a tener los datos. En algunas personas vamos a tomar una muestra de sangre porque, pues, o porque no tenemos claramente cuál es el tipo de alteración que tienen, o igualmente queremos tener una muestra genética para futuras investigaciones, y eso ya les contaremos un poco más adelante. Creo que eso es cómo diseñamos este estudio. Muchas gracias, Alberto. La siguiente pregunta es para Ana María, y quería preguntarte, Ana María, si podías explicarnos qué son las escalas, porque muchos dicen, bueno, se van a utilizar escalas de tal y tal cosa, y muchas de las familias no comprenden bien qué son las escalas, qué es lo que mide, por qué son importantes que hayan escalas específicas para el síndrome de Angelman, que creo que esto es súper relevante para que las familias puedan entender por qué es necesario aplicar escalas que sean específicas para Ángel. Sí, claro que sí. Hola Melina, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Listo. Bueno, pues sí, digamos que vienen mencionando que vamos a sacar una foto y esa foto se va a sacar a través de unas escalas de evaluación. Las escalas de evaluación pues nos permiten medir ciertas habilidades o ciertas conductas que nos interesan observar, como ya han dicho, por ejemplo, la comunicación o el sueño o algunos síntomas que ya conocemos de la condición, y eso lo hacemos para poderlo comparar con otros individuos que tienen esta misma condición o compararlos con otros grupos y mirar qué tan diferentes o qué tan lejos están los datos de nuestros individuos que nos interesan. Las escalas además nos sirven para poder medir con precisión y poder saber si estos síntomas se mantienen, si empeoran, si mejoran en el tiempo. Y de esa forma, como dijo Hernán, también nos permite tener una línea de base, y de esta forma podemos hacer un seguimiento en el tiempo y determinar si hay mejoría o no, y con eso podemos también modificar las guías de manejo o ajustar las intervenciones de ser necesario. Además, las escalas nos permiten tener certeza de que lo que estamos midiendo puede ser consistente. Como ya también nos dijeron, vamos a tener este estudio en 3 países diferentes. Entonces, la idea es que independientemente de la persona que aplique la escala, podamos tener una medida objetiva, y eso se logra porque las escalas y las baterías que vamos a aplicar han sido estandarizadas y validadas. Eso quiere decir que se han unificado los criterios, se van a utilizar los mismos cuestionarios, los mismos materiales, las mismas instrucciones, y de esta misma forma los criterios con que se van a calificar los participantes del estudio va a ser de la misma forma. Entonces nos permite tener también esa consistencia a través de los países en las diferentes escalas
que vamos a evaluar. Además, las escalas han sido diseñadas para que sean sensibles y puedan detectar los cambios o las dificultades en diferentes áreas. Y es importante, bueno, pues tener escalas específicamente para el síndrome de Angelman, porque justamente podemos conocer a profundidad las necesidades de la población, que al final ese es el objetivo de nuestro estudio observacional, poder entender y tener claras cuáles son las características de la condición para que luego, cuando podamos hacer ya los estudios más grandes y la parte toda farmacológica, podamos tener certeza y podamos medir si hay cambios o no en estas variables. Entonces es importante tenerlas porque al final hay muchas otras condiciones donde se pueden sobrelapar ciertos síntomas, pero tenemos que tener certeza que lo que estamos evaluando sea específico de Angelman. Gracias, Ana María. Una vez escuché que decían que si juzgamos al pez por su capacidad de trepar al árbol, el pez nunca va a ser exitoso en nada. Y un poco esto es lo que pasa con las escalas, ¿no? Hay algunos ensayos clínicos, por ejemplo, que miden la comunicación. Y se ha demostrado que una persona con Angelman, después de una intervención, logró decir 3 palabras. Pero si la escala no toma esas que logró decir 3 palabras y solo la escala refleja una mejoría cuando dice 50 palabras, es que estamos midiendo mal a las personas, ¿no? Entonces, el tema de las escalas y las mediciones y qué instrumentos se utilizan en síndrome de Angelman es súper relevante, porque todos sabemos, los que conocemos a las personas con síndrome de Angelman, que un chico, si uno le da la simple instrucción, tal vez no lo hace, pero cuando está motivado lo hace. Y entonces es súper importante que la comunicación pueda medirse de una manera correcta, adecuada, y que no solo mida palabras, sino gestos y actitudes comunicativas. Y entonces por eso es tan importante que haya escalas diseñadas específicamente para Angelman, y este estudio las utiliza. Y ahora les vamos a contar también cuáles son. Bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Alba Richardot, y la pregunta es: ¿cuáles son las escalas que se utilizan? ¿Quiénes las completan? ¿Las completan los papás? ¿Las completan quién administra la escala? ¿Cuánto se tarda en completarlas? ¿Y qué pasa si una persona con síndrome de Angelman puede completar alguna de ellas y no todas? Si es que esto es un criterio que hace que quede excluido del estudio. Si nos podés aclarar un poco este tema. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a toda la audiencia. Ya está bastante avanzada esta charla. Mucho de lo que se ha dicho tiene que ver con esto, justamente la importancia de poder medir esto. Las escalas que vamos a utilizar, algunas son escalas, otras son test. Esos test van a ser administrados por personas que están formadas en neuropsicología. Es muy importante que el profesional sea idóneo y esté formado, no solamente en la técnica, porque como dijo Ana María, la técnica a su vez tiene que estar estandarizada para que justamente cada persona que sea evaluada sea tratada exactamente igual con los mismos elementos, con las mismas consignas. Pero también el evaluador tiene que conocer en profundidad el instrumento y también tener o sea, como neuropsicólogo, experiencia en personas que tengan el perfil que tienen los pacientes con Angelman, porque no es solamente resolver el test, sino, o sea, el resultado del test, sino poder hacer que lo resuelva de la mejor manera posible. ¿Eso significa que tiene que rendir, sacar un puntaje determinado? No. Recuerden que es muy importante simplemente sacar la foto. Es tan importante poder saber qué puede hacer como también qué no puede hacer. Lo importante es determinar, como dijeron los doctores que hablaron previamente, esa foto del aquí y ahora de ese grupo de personas con Angelman en Latinoamérica y a su vez en 3 países diferentes donde podremos encontrar cuestiones parecidas o diferentes, y a su vez sentar esa línea de base donde nos va a permitir comparar cómo progresa si es que en algún momento hay un tratamiento. Entonces, es importante que estén relajados. Las escalas tienen que ver con medir. Las que va a tomar el evaluador sobre el paciente tienen que ver con medir el desarrollo cognitivo,
con medir el desarrollo motor. En ese sentido, en algún momento se les va a realizar un video, el cual pueden, si no quieren, no hacer las familias, pero la idea es poder justamente objetivar cuáles son las posibilidades motoras de ese paciente. Escalas que tienen que ver con el lenguaje, con el desarrollo del lenguaje, y en ese sentido vamos a utilizar la escala ORCA, que es un test específicamente diseñado para pacientes con Angelman. Entonces, el desarrollo general, la motricidad, el lenguaje, las habilidades adaptativas, más allá de qué puede hacer o no en una situación estandarizada de consultorio, los papás van a responder por un cuestionario que les va a hacer el evaluador, qué pasa con su funcionamiento cotidiano, en la comunicación, en lo que es el autovalimiento y en la socialización. También vamos a medir la calidad de vida de las familias de los pacientes con Angelman. Eso lo van a responder los papás, los cuidadores en realidad, y lo mismo que el diario de sueño y lo mismo que el diario de convulsiones, y también van a responder la escala de impresión clínica, que es una escala que a su vez está adaptada específicamente también para el síndrome de Asperger, perdón, de Angelman, y una escala de conducta. O sea, vamos a abarcar todo el perfil cognitivo-conductual de las personas con Angelman para sacar esa foto. Y es importante también tener esta foto porque si el día de mañana algún tratamiento y algún ensayo clínico que se pone en marcha, este tipo de pruebas son las que van a permitir ver el antes y el después. Es importante que las familias vengan relajadas. Hay muchas cosas que sí, evidentemente, por ahí el paciente no va a poder realizar, pero no se preocupen, es parte de la medición que tenemos que hacer. Y además, por una cuestión técnica, no siempre todo lo que uno pregunta se supone que el sujeto lo tendría que estar haciendo, así que es importante que estén relajados, entiendan que la persona que tienen a cargo, el hijo o hija que venga ese día, el mismo que traen es el mismo que se llevan y ustedes ya lo conocen, independientemente de qué es lo que se les está pidiendo que resuelvan en esos test o en esas pruebas. Simplemente es nosotros, los neuropsicólogos de los equipos, nos vamos a encargar de tratar de que esté en las mejores condiciones posibles para que pueda hacer las cosas de la mejor manera posible. Y esa es la foto que necesitamos, no que saque un determinado puntaje o que rinda de una determinada manera. Si en algún momento, esto está pautado para hacer en un día, a lo largo de un día, pero si por alguna razón no se puede completar, se puede terminar al día siguiente y no va a haber ningún problema. Y a veces, si no se completa una escala porque el sujeto no la puede realizar realmente, no pasa nada tampoco, no va a quedar excluido del ensayo, perdón, no va a quedar excluido del estudio, es parte de la foto que necesitamos. Así que en ese sentido, no tengan reparos ni preocupaciones por los resultados o por lo que puede hacer la persona con Angelman en el momento de la evaluación. ¿Y cuánto se tarda más o menos en completarla? Cada una de las escalas son largas, no tanto, depende. Algunas van a ser, digamos, por ejemplo, la escala de conducta o la escala de impresión clínica, se van a completar todos los ítems y son relativamente cortas. Y hay otras pruebas que en realidad va a depender de lo que pueda hacer la persona en ese momento, pero en general ninguna prueba en sí dura más de 30 o 40 minutos, pero son distintos bloques. Hay algunas escalas que en 10 minutos se resuelven, otras en 2 minutos se resuelven, por ejemplo, la de nivel sociodemográfico, que es un cuestionario muy breve que les vamos a hacer, y hay otras que por ahí tardan más o son un poco más largas. Y las pruebas, digamos, la evaluación está en bloques. El primero, una vez que hayan firmado los consentimientos, es el bloque clínico, donde son principalmente los neurólogos los que van a estar a cargo, y después viene la parte de la evaluación neuropsicológica, que también está dividida en bloques, la parte motora, la parte del lenguaje, la parte cognitiva. Y además va a haber pautado a lo largo de ese día espacios para descanso, para el almuerzo, y si además ese paciente en un momento determinado necesita tomarse un descanso, también lo va a poder hacer. Y una pregunta más, Alba. ¿Quién las completa? ¿Tiene que ser siempre el mismo cuidador o se puede intercambiar entre cuidadores? Lo ideal siempre es que sea el mismo cuidador, la persona que completa, pero llegado el caso, si ese cuidador no puede estar, no va a haber problema. Bueno, O muchas sea, si gracias. una parte, o sea, lo que quiero decir es que si hay una parte que ese cuidador se tuvo que retirar por algún motivo y está el otro, no pasa nada, nadie va a quedar excluido. La siguiente pregunta es
para Magdalena. Magda, queríamos preguntarte quiénes pueden participar en este estudio y cuántos pacientes va a incluir el estudio en cada país. Si es un número determinado o si se va a ir viendo con el tiempo. Ya. Bueno, buenas tardes, buenas noches acá en Chile. En primer lugar, respecto a quienes pueden participar, hay que entender que la participación es voluntaria. Ya una vez que un paciente y su cuidador son invitados a participar, pueden decidir si hacerlo o no. Ya, lo que es importante considerar es que si finalmente un cuidador decide que su hijo va a entrar al estudio, la participación de este cuidador es requisito para la incorporación del niño al estudio, ¿ya? Como decía el doctor Vélez previamente, el cuidador también es un participante, ya que va a acompañar al paciente, como decía la doctora Richardó, en las evaluaciones, en los procedimientos, va a contribuir con el equipo de investigación en la elaboración de los cuestionarios, de las entrevistas, y por lo tanto, ese cuidador deberá firmar dos consentimientos, ¿ya? Son dos autorizaciones, la del participante en sí, el paciente con síndrome de Angelman, y también la de su cuidador, ¿ya? A pesar de que sean estos dos consentimientos y que queden firmados al inicio del estudio, el cuidador puede decidir en cualquier momento y por cualquier motivo cambiar su decisión y retirarse y retirar su consentimiento, sin que esto vaya a afectar la relación que tiene con su médico tratante o con su equipo de salud. Y tampoco esta decisión va a alterar los cuidados que se le otorgan al paciente en el presente y en el futuro, ¿ya? Lo que sí es importante al momento de abandonar el estudio, informarlo al equipo investigador, ¿ya? También es necesario considerar que a pesar de la voluntad de un cuidador de incorporarse a este estudio, el equipo de estudio puede considerar oportuno retirar a esta dupla de cuidador y paciente del estudio por algún motivo y obviamente se le va a otorgar a ese cuidador la explicación adecuada del motivo, ¿ya? Ese motivo podría ser, por ejemplo, alguna enfermedad que aqueja y que es una comorbilidad, como llamamos, del síndrome de Angelman y por lo tanto aleja al paciente de los criterios de inclusión del estudio o se evalúa que finalmente lo que debe priorizarse más allá de hacer el estudio es la condición médica del paciente y por lo tanto se prefiere retirarlo del estudio en algún punto. ¿Ya? Y en relación a cuántos participantes incluirá el estudio en cada país, es un total de 180 participantes, 60 de cada país, de cada uno de los tres países, y de esos 60, 30 son los pacientes con síndrome de Angelman y otros 30 el cuidador de cada uno. ¿Ya? Y cada participante podrá ser de cualquier edad, cualquier genotipo. En eso, bueno, más adelante se van a hablar de los criterios de inclusión, pero es importante entender que independiente del mecanismo genético que causó el síndrome de Angelman, se puede participar en este estudio. Gracias, Magda, pero requiere siempre un diagnóstico genético confirmado, ¿verdad? Claro, en lo posible, bueno, ahí más adelante se van a establecer los criterios de inclusión, pero tenemos que tener la certeza que se trata de síndrome de Angelman y no de una condición similar. Muchas gracias, Magda. Vamos a pasar a la siguiente pregunta al doctor Hernán. ¿Cómo van a ser reclutados los pacientes? ¿Cuáles son los criterios de inclusión o exclusión? ¿Y cuáles son los pasos a seguir de una familia que entra en el estudio observacional? Bueno, muy bien. Para reclutar a los pacientes, esta es una participación voluntaria, como acaba de explicarse, y los pacientes se van a enterar de que existe este estudio, porque van a recibir una invitación de parte de FAST o porque se va a correr de boca en boca. Nosotros vamos a hablar en nuestros países con otros referentes, neuropediatras, genetistas que sabemos que pueden tener pacientes con Angelman, familias que quizás no estén demasiado ligadas a FAST también van a ser invitadas o convocadas. Y va a haber un proceso de preselección. Luego de recibir de parte de las familias participantes la voluntad, el ok para formar parte de este estudio, vamos cada sitio, cada investigador principal va a determinar
a priori, para evitar, digamos, un screening, una falla de selección en la visita, vamos a determinar si cumple a priori con todos los criterios de inclusión y no cumple los de exclusión como para ser enrolados. Entonces, luego de esa preselección, que puede tardar unos días o un par de semanas, nos vamos a comunicar telefónicamente con las familias, nosotros desde el equipo de investigación, y vamos a citarlo para una determinada fecha, que va a ser la visita presencial, ¿no? Eh, se va telefónicamente, antes de concretar esa visita, vamos a terminar de ahondar poco telefónicamente o por mail, como sea, si existe o no alguna comorbilidad, o sea, una enfermedad concurrente o alguna situación social o especial que pueda interferir con el resultado del estudio o el cumplimiento del paciente de lo que requiere el estudio, y eso también va a determinar la preselección. Pero vamos a tratar de ser muy unánimes, muy imparciales respecto a la preselección y a la citación de las primeras familias que den el ok en su voluntad de participar. La cita presencial, ese momento que el paciente, la visita, que es una única visita, este no es un estudio largo que tengan que venir muchas veces al sitio, al hospital, sino que es una única vez. Puede llegar a hacerse todo en un día con viento a favor. Creo que son muchas los test y es probable que en algunos casos tenga que ser durante 2 días la visita. Y de entrada, vamos, lo que suele pasar es que antes de hacer cualquier cosa, de llenar cualquier formulario, de revisar al paciente, necesitamos tener los consentimientos o asentimientos, si fuera necesario, firmados. O sea que luego de presentarnos como equipo de investigación con la familia en la visita, lo primero que vamos a hacer es el proceso de firma, que no es simplemente firme aquí en la línea de puntos y nada más, sino volver a explicar todo esto que estamos explicando rápidamente, habiéndole mandado probablemente por mail eh, el, el- el protocolo para que lo estudien en sus casas, y contestar todas las dudas, todas las preguntas que tengan antes de hacer la firma. Tiene que sentirse hasta el último segundo antes de firmar completamente libres, no pasa nada si no quieren participar. Este es un estudio igual que no implica ni demasiados controles, ni ninguna intervención, digamos, se juega poco para mí, esto es lo que yo creo, pero hasta último momento tienen libertad de participar o no. Criterios de inclusión y exclusión, que es algo típico de todo estudio, o sea, qué define quién entra y quién no entra, porque en esto hay que ser muy estricto y no se puede, por más simpatía que tenga yo con mi paciente, no podemos torcer esto. Esto es parte de la rigurosidad de la ciencia. Entonces, aquí los criterios de inclusión y exclusión son bastante simples. Tenemos dos tipos de participantes en el estudio, como se acaba de explicar, el paciente afectado de Angelman y su cuidador responsable o su cuidador primario. Ambos tienen que firmar el consentimiento. Los criterios de inclusión para el paciente con Angelman es que tenga el diagnóstico de síndrome de Angelman confirmado genéticamente, cualquiera sea la modalidad, la etiología genética, ya sea por mutación de V3A, ya sea por deleción confirmada, ya sea por un defecto de metilación, tiene que estar confirmado por cualquiera de las técnicas estándar. No va a poder ser reclutado el paciente con un diagnóstico puramente clínico de síndrome de Angelman, que los hay muchos en nuestra comunidad, que tienen todos los criterios, pero que nunca se ha logrado la confirmación. Necesitamos que el paciente tenga sí o sí confirmación genética. Edad, no hay un límite de edad. Puede ingresar desde un bebé de menos de un año hasta un anciano, si lo hubiera, con Angelman. Ese no es una limitante.
tienen que todos tener firmado el consentimiento por su representante legal en el caso de que no tengan la capacidad para asentir los pacientes adultos. Y los cuidadores también tienen que ser el responsable legal del paciente, tener potestad legal para poder permitir estar en el estudio, tienen que ser todos mayores de 18 años, no puede ser, por más que la hermanita adolescente sea la que mejor conoce al paciente, el chiquito con Angelman, no puede ser ella la cuidadora, tiene que ser un adulto y tiene que firmar los consentimientos, ¿no? Sí. La idea, como dijo Alba recién también, es que siempre sea el mismo cuidador y que sea el que más tiempo pasa y mejor conoce al paciente con Angelman. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? En realidad se va a tomar como criterio de exclusión cualquier condición médica o no médica que pueda afectar los resultados del estudio a nuestro criterio. O sea, si un paciente tiene síndrome de Angelman, pero además tuvo una falta de oxígeno al nacer que le ha generado una parálisis cerebral, y no va a ser un paciente muy representativo de lo que puede o no puede hacer un chico con Angelman latinoamericano. Va a estar muy afectada su posibilidad de responder a las pruebas motoras y su historia médica a su otra condición, su condición comórbida, si llamamos en medicina, que es la parálisis cerebral. Lo mismo para cualquier otra condición médica que pueda afectar los resultados. Por eso esta preselección. Y tampoco va a poder participar de este estudio si un paciente está en algún ensayo clínico, ya sea oficial o extraoficial, o sea, si está probando algún tipo de terapia experimental que potencialmente pueda modificar la condición, no nos sirve al estudio, no nos da una verdadera idea de cómo es el síndrome de Angelman sin tratamiento, que es lo que nosotros queremos, sin tratamiento específico, que es lo que queremos saber. Creo que con eso contesté todo, Meli. Gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es para el doctor Alberto Vélez, y si nos puede explicar qué es el consentimiento o el asentimiento informado del paciente o del cuidador, cómo y cuándo se debe hacer. Y otra consulta que tenías es si estos protocolos para los estudios y estos consentimientos son revisados por algún tipo de comité de ética. No sé si Alberto está o se desconectó. Ya. Eh, Yo no veo el panel, entonces sí, Alberto. El procedimiento de consentimiento o asentimiento informado es un procedimiento que viene para proteger a los pacientes cuando entran en un estudio de investigación. Esto viene desde hace mucho tiempo, prácticamente desde después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual pues la comunidad médica internacional trató de evitar que se volvieran a hacer o a tener situaciones como la que se tuvo en la Segunda Guerra Mundial por las investigaciones que hacían pues tanto los japoneses como los alemanes en ese entonces. Entonces, pues se han hecho una serie de regulaciones desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde la comunidad médica internacional, etcétera, etcétera, para que las personas que entren como sujetos de investigación sepan bien en dónde entran y a qué se exponen, y cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes cuando entran en una investigación. Entonces, ¿de qué consta un consentimiento informado? Primero que todo, pues se debe informar a la persona que va a entrar dentro de un proceso o proyecto de investigación qué es lo que se le va a hacer, cuál es un poco lo que hemos estado haciendo en el día de hoy, pero escrito. De qué se trata el estudio, cuáles son los pacientes, cuáles son los criterios de inclusión, de exclusión, qué es lo que se le va a hacer al paciente, qué tipo de intervenciones o no intervenciones se le van a realizar, cuáles son otra vez las escalas, los test, etcétera, etcétera. O sea, todos los procedimientos que se van a hacer durante digamos, la evaluación clínica van a estar insertados dentro de la hoja de información.
una vez que tengamos esa hoja de información, que las personas hayan entendido bien, es más, si no se entiende la terminología, porque a veces desafortunadamente la terminología es una terminología bastante médica y entonces a veces hay palabras o actividades que no se entienden muy bien, entonces siempre tiene que haber una persona que esté al lado de ustedes o de las personas que están leyendo el consentimiento para que pueda explicar correctamente y que la persona tenga un entendimiento de lo que se va a hacer. Eh, una vez que se haga eso, entonces se va a las hojas de las fichas. En los sujetos y las personas que entran en hacer un proyecto de investigación, pues van a aceptar lo que se va a hacer. Entonces, es importante tener varias premisas. Uno, que la participación de este estudio es totalmente voluntaria. Ya se mencionó anteriormente, pero como en la repetición está el conocimiento, lo vuelvo a decir, en todo momento es voluntario. Si ustedes leen y no están de acuerdo, pueden no firmar. Si ustedes leen, firman, pero llega el día de la evaluación y no están de acuerdo, pueden retirarse. O si están en la mitad del estudio y les parece que no están de acuerdo con lo que se está haciendo, se pueden retirar. Y como dijo la doctora Maida, no va a tener ninguna repercusión ni en ustedes ni en sus familiares. Eh, entonces, les vamos a explicar el propósito, las limitaciones, los riesgos, los inconvenientes, las inconformidades, todo lo que se va a hacer. Usted puede preguntar en cualquier momento y se debe responder. Y otra cosa que es importante es la confidencialidad. También en el consentimiento informado expresamos cómo todos los registros médicos que se hagan van a ser confidenciales, o sea que nadie más, sino el grupo investigador, van a conocer el nombre y digamos, la tarjeta de identidad, como se llama en los países, de las personas que van a participar, tanto del paciente como del cuidador. Todas las historias clínicas y toda la información va a ser registrada con un número, pero nadie más va a saber quién es ese número, sino nosotros mismos. Es más, es muy probable que nosotros, si queremos ver las historias de Argentina o de Chile, en Colombia, no vamos a saber que la historia 001 corresponde a José Pérez, ni la historia número 0030 corresponde a Juanita González. No tenemos ni idea, solamente vamos a saber que es el 001 y el 0030. Y por otro lado, finalmente expresamos que todos estos documentos van a ser guardados en un sitio bastante, mucho, sea protegido, y esa protección va a ser durante varios tiempos. Todo es establecido de acuerdo a las leyes locales. Cada país tiene unas leyes específicas y entonces cada uno de los países tienen algunos tipos de particularidades. Finalmente, entonces, se pasa a la hoja de la firma, en el cual pues vamos a tener, como ya se dijo, digamos, 3 consentimientos. Un consentimiento del cuidador, que va a afirmar que está de acuerdo en participar como cuidador en el estudio. Un consentimiento del paciente, en el cual el cuidador va a identificar al paciente y va a aceptar que esa persona, que ese paciente entre dentro del proyecto de investigación. Y un tercer consentimiento de firma para aquellas personas que van a hacer, se va a tomar una muestra de sangre y también para que se pueda almacenar esa muestra de sangre. Vamos a explicarles por qué queremos una muestra de sangre, qué es lo que se va a hacer con él y todo eso. Y pues la persona que lo lea pues va a estar de acuerdo o no, y si está de acuerdo pues firma, si no está de acuerdo pues no firma, pero tampoco va a afectar el estudio, digamos, el estudio completo clínico que estamos haciendo. Eso es más o menos lo del consentimiento. Asentimiento, en
general, en este caso, no es importante. El asentimiento lo deben hacer todas aquellas personas que no tienen la capacidad para consentir, o sea, que legalmente no tienen o la edad o no tienen la capacidad intelectual suficiente. Sin embargo, como los niños y los pacientes con síndrome de Angelman no tienen la capacidad ni siquiera para leer o para evaluar un documento, entonces, por lo menos en Colombia, se obvia el asentimiento informado al paciente. ¿Cómo y cuándo se va a hacer? Entonces, nosotros, una vez que se reclute al paciente, que se diga, bueno, usted es un candidato, entonces lo vamos a citar para que vaya al sitio. Esto va a ser presencial porque no podemos hacerlo virtual. La regulación no nos lo permite y además como tenemos que evaluar al paciente y hacer las escalas, pues no podemos hacerlo virtual. Entonces lo citamos para que lea el consentimiento, para que explicarle el consentimiento y una vez que se haga eso, van a hacer las firmas. En algunos países, en Colombia por lo menos, necesitamos la firma del consentimiento por los dos representantes legales, que son los dos, padre y madre. Creo que en Argentina es suficiente una de las firmas y creo, no sé si en Chile es más o menos igual. ¿Cuándo se hace? Pues ya está. ¿Cómo se hace? Pues es simplemente firmar. Creo que eso es la explicación. No sé si hay otra. No, muchas gracias, muy completa. O sea que el consentimiento es como un permiso que otorga el cuidador para que tanto él como la persona con síndrome de Angelman participen de este estudio y se debe obtener siempre antes de iniciar el estudio. Esto sería un poco el resumen. Y además, pues volver a insistir de la parte de voluntariedad y la parte de confidencialidad. Muchas gracias. La próxima pregunta es para la doctora Javiera Tello y si tiene un costo participar del estudio y si otorga, creo que estaba leyendo justo las preguntas mientras hablaba el doctor Vélez, y si otorga alguna prioridad en futuros ensayos clínicos. Creo que alguien la hago acá porque justo dice, si participo en la historia clínica me comprometo a ensayos clínicos. Era una de las preguntas. Sí, podés contestar ambas. Uy, perdón. Sí, perfecto. También había leído esa pregunta en el chat. Bueno, primero que nada, el estudio va a estar patrocinado y financiado por FAST Latam. Esto quiere decir que todos los costos asociados, traslados, exámenes, escalas aplicadas, etcétera, van a ser financiados por FAST Latam. Sin embargo, los pacientes y participantes y sus cuidadores no van a recibir en ningún momento compensación o beneficio económico o médico por la participación en este proyecto. Con beneficio médico me refiero que estas evaluaciones no van a reemplazar las visitas de rutina con su médico de cabecera, ni tampoco se va a intervenir en el tratamiento que ellos están recibiendo. Sin embargo, los pacientes y sus cuidadores también van a recibir información respecto a la condición de su hijo, y en el caso de que el equipo de investigadores detecte algún hallazgo o perciba que hay problemas relacionados con la epilepsia, con el sueño, con la medicación o la condición general del participante, se va a informar a la familia y también al médico tratante correspondiente, siempre resguardando la confidencialidad de los datos y solo compartiendo esta información con los participantes, el participante directo y su médico tratante. Esto no se va a hacer público ni tampoco se va a compartir con los otros centros. Ahora, es importante destacar que si están participando en este estudio es porque son importantes colaboradores en el conocimiento sobre esta condición en nuestra región. Entonces, los participantes van a estar haciendo un generoso aporte en el conocimiento del síndrome de Angelman, que puede ser beneficioso para él o ella y también para otros en el futuro, y esto va a contribuir también a los avances de la investigación. La participación, con respecto a la pregunta que habíamos mencionado antes, en este estudio no va a otorgar prioridad para participar en futuros estudios. O sea, cada estudio o cada protocolo de investigación
va a ser independiente y se van a reclutar de forma distinta para los distintos estudios que se vayan haciendo. Con esto me refiero que los pacientes reclutados para este estudio no van a tener prioridad para participar en futuros estudios. Sin embargo, vuelvo a destacar que van a estar haciendo un generoso aporte sobre la información y la investigación en síndrome de Angelman en nuestra región. Eso, Melina, no sé si se entendió y se escuchó. Sí, a mí se me cortó un poquito, pero no sé si fue mi internet o la de todos. ¿La de todos? Yo oí bien. Si quieren, y retomo en dónde se cortó. No, ahí dicen que escucharon bien, seguro que fue entonces mi internet. Sí, se escuchó bien y bueno, quedó claro que no tiene un costo participar, que va a asociar, va a estar involucrado los costos asociados de participar en el estudio y que no hay ninguna prioridad a futuro a un ensayo clínico. Creo que la pregunta también quedó contestada, así que vamos a pasar a la próxima pregunta, que es para la doctora Magdalena González, y es ¿cómo se maneja la confidencialidad de los datos? Creo que un poco el doctor Alberto Vélez comentó, pero si podés despejarnos un poco este tema de la confidencialidad. Ya. Perdón. Bueno, es importante tener claro que todos los datos en este estudio que se van a obtener, que se van a almacenar, que se van a proteger, que se pueden transferir a otros centros y que se van a conservar, lo van a hacer bajo las leyes de protección de datos de cada uno de los países. Nosotros al elaborar el protocolo hemos revisado las leyes de cada país y nuestro estudio cuenta entonces con el respaldo de estas leyes, con pleno respeto de la confidencialidad de los pacientes y también de los derechos individuales de los participantes, ¿ya? Sobre todo de los pacientes que padecen el síndrome de Angelman. ¿Ya? Para que este procesamiento de los datos cumpla con esta confidencialidad, a cada paciente se le va a asignar un número de estudio único, ya que ya también lo mencionó el doctor Vélez, que va a estar vinculado a datos demográficos. ¿Ya? Entonces, cada paciente no va a ser identificado por su nombre, sino más bien por este número único, que va a impedir en el fondo acceder a toda la información personal del paciente y que va a estar vinculado a los detalles básicos demográficos que son, por ejemplo, la edad, el sexo del paciente, cosas que nos permiten hacer una orientación general, pero no permiten llegar al paciente en sí. ¿Ya? Las bases de datos van a estar protegidas con contraseña, eso también hay que tenerlo claro. Y todos los datos, esta base de datos se va a almacenar de forma segura y solo se puede acceder a esta información siendo parte de este equipo de investigación, o sea, nosotros mismos, este equipo va a acceder a esta información y personal que nosotros mismos autoricemos. ¿Ya? Lo único que va a tener información identificable van a ser los consentimientos informados, que por ende, o sea, deben ser identificables porque uno firma bajo el propio nombre, pero el resto de la información está inidentificada. ¿Ya? E incluso si se decide que parte de los datos que se mantienen en ese anonimato se decide compartir a otros equipos de investigación y a compañías farmacéuticas, se va a mantener esa confidencialidad porque para nosotros también es importante que esa información se transfiera y ayude a facilitar la investigación en el campo del síndrome de Angelman. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ya van las últimas y después ya abrimos el micrófono. Esta es para la doctora Alba. ¿Podés explicarnos en síntesis cómo sería un día de estudio? Es decir, una familia ya fue reclutada, ya llega al sitio donde se realiza el estudio. ¿Cómo sería un día de ese estudio y qué pasa si no puede realizar todo en un solo día? Bien, el paciente entonces llega con su cuidador, firma los consentimientos, siempre teniendo en cuenta que puede elegir retirarse en cualquier momento del estudio y del día. Y entonces pasa a la evaluación clínica, ¿sí? Esa sería la etapa 1, que es la cita médica, que puede durar más o menos hasta 120 minutos, donde se van a recopilar y evaluar los datos médicos y neurológicos generales. Se le va a entregar y explicar cómo completar el diario de sueño y de crisis epilépticas, y se va a tomar la escala de evaluación de calidad de vida,
y se van a recopilar algunos mínimos datos sobre la economía de la salud y el nivel sociodemográfico. Esa sería la etapa 1. Luego está la etapa 2, que va a ser la evaluación de la función motora, que puede durar hasta 150 minutos, pero como siempre va a depender de lo que la persona con Angelman pueda hacer en ese momento. Y dentro de eso vamos a tener las escalas que forman parte del test de Bailey, la escala motora de los hitos motores de la OMS, otra escala que se llama hitos motores, y la escala motora de cómo funciona motrizmente en la vida cotidiana, que es la de la Vineland. La etapa 3 es la evaluación del neurodesarrollo, que puede durar hasta 180 minutos, donde se va a tomar la escala de neurodesarrollo que la persona puede hacer. Se va a presentar una, si la puede realizar, la realiza, y si no, se va a optar por otra, porque lo importante no es decir, bueno, esto no lo pudo hacer, sino a ver si le pasamos a esta escala, en esta escala sí puede hacer, qué es lo que puede hacer. ¿Sí? Entonces vamos a usar el instrumento que sea idóneo para ver qué es lo que sí está pudiendo hacer esa persona. Y además la escala de conductas aberrantes y, y toda la parte de la escala de lenguaje, que va a ser con la herramienta de comunicación ORCA y cómo es la comunicación cotidiana a través de la escala Vineland. Y también la escala de impresión global clínica. Les recuerdo que algunas se van a hacer con el paciente y otras se van a hacer es el cuidador el que las va a completar. A veces las completa directamente y a veces a través de la entrevista que le hace el neuropsicólogo. Y finalmente se hace la recolección de muestras de sangre, que es en los casos que haya que hacerla, de 30 minutos aproximadamente, y lo mismo con finalmente el electroencefalograma, en el caso que haya que hacerlo, porque también tiene ciertas características, hay ciertas condiciones donde también se puede presentar un electroencefalograma previo. A su vez, como les decía antes, también va a haber descansos para el almuerzo y descansos entre las etapas, y dentro de una misma etapa, si la persona con Angelman necesita un descanso, o también el cuidador también lo va a poder tener. Creo que estaba todo, ¿no es cierto? Sí, muchísimas gracias. Perdón, Y si no puede realizarse en un solo día, se completará al día siguiente. perfecto. Bueno, ese era un poco el pantallazo que queríamos transmitir de qué es un estudio observacional, de qué se trata, de qué cuenta, lo importante que ha sido revisado por comités de éticas en cada uno de los países, y los comités de ética aprueban todo, es decir, aprueban la hoja de información, aprueban la carta de invitación, aprueban el consentimiento, aprueban la administración de todas las escalas y test que les fuimos mencionando. Cada sitio tiene su investigador principal, sus evaluadores adjuntos, y todo ha sido desarrollado minuciosamente para cuidar tanto al paciente como al cuidador. Voy a pasar a hacer un par de preguntas rápido que fueron apareciendo acá, y las voy a ir adjudicando así alternadamente. Patricia pregunta, buenas tardes, ¿puede entrar al ensayo los niños Angelman con escoliosis? Alberto, Hernán. Hola, sí, creo que no. La escoliosis es un problema clínico que puede verse en Angelman y es parte de, es un signo o síntoma secundario y no afectaría la historia natural, no es un impedimento, no es un criterio de exclusión. Gracias. De acuerdo. Alberto, ¿el consumo Sí, de no, no, cannabis mira. medicinal puede ser un motivo de exclusión? ¿Qué, perdón? ¿El consumo de cannabis medicinal puede ser un motivo de exclusión de una persona? No, igualmente, pues en este momento hay muchos pacientes que están en tratamientos, digamos, alternativos sobre todo para las crisis epilépticas o para los trastornos de comportamiento o para los trastornos de sueño. Esos hacen parte de la vida diaria del paciente con síndrome de Angelman, y el cannabis medicinal ha sido y se está utilizando de forma rutinaria casi en muchos pacientes que tienen epilepsia o este tipo de problemas, o sea que no hay ningún tipo de problemas para excluir. Gracias. Yo creo que esta pregunta ya la contestó la doctora Magdalena González, pero te la pregunto otra vez. Dice, buenas noches, ¿puedo participar cualquier genotipo de cualquier edad y país? Claro, como dije, cualquier edad y cualquier genotipo puede ser incluido en el estudio, así que
en el fondo el estudio es amplio en cuanto a la causa genética del síndrome de Angelman. Gracias. Y en cuanto si puede ser de cada país, dice de cualquier edad y país, em, en realidad en este momento los sitios están abiertos para Argentina, Colombia y Chile, y los criterios de inclusión y exclusión no dice de qué país tiene que ser, pero como hay temas de movilidad, todos pueden aplicar y después los criterios van a ser evaluados por cada uno de los investigadores. Pero en principio cualquier genotipo puede participar y cualquier edad. El estudio va a ser en cuántas ciudades o estados de cada país y de qué forma lo van a realizar, virtual o presencial. Bueno, ya creo que el doctor Vélez contestó que no puede ser virtual, que requiere ser presencial, y el estudio va a ser en 3 ciudades, va a ser en Buenos Aires, en Bogotá y en Santiago de Chile. Silvia pregunta, a ver, Javiera, te paso la pregunta a vos. ¿Dónde se hará el test? Me imagino que se refiere a dónde se hará el estudio. Que bueno, lo acabo de Claro, contestar, pero sí, en Santiago, en Bogotá y en Buenos Aires, cada ciudad va a tener su centro destinado donde se van a hacer las evaluaciones. La idea es incluir una muestra que sea lo más completa posible de participantes, así que según cumplan los criterios de inclusión y también que no tengan criterios de exclusión, se van a intentar de integrar participantes de distintas regiones de los países involucrados. Y en los TED se van a aplicar en el fondo en la misma visita, que como dijimos es una única visita que se puede extender si es necesario a 2 días, pero va a ser una única visita en el centro correspondiente de cada país. ok. Acá hay otra pregunta que llegan también por WhatsApp. Em, un minuto. Preguntan si realizar estos estudios, eh, perdón, si es algo que exige el gobierno previo a hacer ensayos clínicos en cada país. Esto es algo que los gobiernos, estos estudios observacionales, ¿es algo que los gobiernos de los países requieren o es algo más de las farmacéuticas? ¿Puedo contestar? Sí, claro. Digamos que no, ni de las farmacéuticas ni de los gobiernos. Nosotros no nos están exigiendo ningún tipo de estudio observacional para entrar dentro de un proyecto de investigación clínica. Lo que sí es que cuando una casa farmacéutica evalúa quiénes son los posibles sitios de investigación, lo quieren sitios en que tengan experticia, experiencia en la situación que quieren evaluar. Entonces, si nosotros les mostramos a las casas farmacéuticas y a las biotecnológicas que conocemos digamos, la historia natural o conocemos la situación de nuestros pacientes, sabemos cuántos son, quiénes son, cómo son, qué problemas tienen, y cómo los podemos evaluar, mostramos que tenemos todas las herramientas posibles, pues tenemos más posibilidad de que nos escojan como sitios de investigación para posibles estudios clínicos posteriormente. Bueno, hay unas preguntas, muchas gracias, Alberto. Hay algunas preguntas más que son más específicas. Las vamos a ir cuando reciban la hoja de información y la invitación y demás, son los criterios de exclusión particulares, los van a ir viendo los médicos específicamente, y lo que sí vuelven a preguntar es que hay un resultado incierto, si pueden participar igual. El diagnóstico genético es un requerimiento para participar de este estudio y tiene que ser concluyente. No sé si quieren hacer alguna pregunta más. Vi que alguien levantó la mano, pero ahora no la estoy viendo. Steph, si vos podés ver, que yo no, como estoy con la presentación, no la veo. Era Enis Montoya, ella tenía la mano levantada,
pero acá escribió en el panel de preguntas y respuestas, dice, mi hijo fue operado de la vesícula, esto no le impediría para participar. No sé si alguien quiere contestar. No, no, no le va a impedir. No, no, a priori no es un criterio de exclusión, pero creo que igualmente es un ejemplo de que cada caso en particular se va a preseleccionar teniendo en cuenta todos los antecedentes. Está bien que pregunte, que se quede tranquila esa mamá, no es un problema, pero igual a cada familia se le va a ir considerando cada situación. Eh, Quiero recalcar esto. Participar o no del estudio, por supuesto que es voluntario, y, y como se dijo, y lo quiero enfatizar, quiero repetirlo, a quien participe del estudio no le va a dar ningún beneficio extra, ni monetario, ni médico. Tampoco tengan en cuenta que solo, digamos, hay una fantasía que me ha consultado alguna familia mía, alguna familia que sigo, si entro en este estudio observacional, después voy a estar primero en la lista para el estudio terapéutico si es que llega. Eso no se puede garantizar, no es cierto, pero como acaba de decir Alberto y lo sintetizó muy bien, creo que si nuestros países, nuestros centros, pueden demostrarle a la industria farmacéutica, biotecnológica, que tenemos bien estudiada nuestra población y que tenemos experticia en esta enfermedad, tener prioridad como países para que lleguen rápido los ensayos clínicos terapéuticos. Entonces, colaborar con que esto funcione, tratar de que demostrar a toda la comunidad. No solo por el conocimiento en sí, sino porque Ay, acá Se fue. se entrecortó. No sé si nos están escuchando, acá se cortó un poco internet. Sí, Em, sí. sí, bueno, hay un par de preguntas más por cuestiones de tiempo, que ya vamos 1 hora y media. Les vamos a pedir que escriban las preguntas al mail que está acá abajo, que se llama, es un mail que abrimos nuevo, y les pedimos a todos los que están escuchando, que estén interesados en recibir más información, escriban a estudioobservacional@cureangelman.lat. También pueden escribir, nosotros vamos a postear en redes sociales, en nuestras bases de datos. Si ustedes son una familia que no están en contacto con FAST, les pedimos por favor que lo hagan. Igual como dijeron los médicos anteriormente, nosotros vamos a extender la invitación a todas las personas que conozcamos con síndrome de Angelman, a los médicos tratantes. Entonces, para llevarnos a casa, aquellas personas que estén interesadas, escriban un mail a Estudio Observacional, este mail que ven acá en pantalla, háblenlo con sus médicos, coméntenle a sus médicos que existe un estudio observacional que pronto se va a lanzar en 3 países, convérsenlos con ellos. Los médicos tratantes van a recibir una carta también informando que los pacientes han sido seleccionados, o sea, son parte también de estos estudios. Y, y la idea en este primer acercamiento era, bueno, poder contarles que es un estudio con el que venimos trabajando hace mucho tiempo, es un protocolo que ha sido adaptado, como les contó el doctor Alberto Vélez, del protocolo que se utiliza en, en Inglaterra, y es un protocolo que se está repitiendo en muchos países para poder tener información relevante, de calidad, objetiva, que sepa evaluar a las personas con síndrome de Angelman de una manera sensible. Eh, y como siempre les contamos en los seminarios, siempre hablamos del pilar 1 y de la investigación, y bueno, y qué tal línea de investigación ahora está en ensayo clínico, y qué tal otra. Ahora les estamos contando del pilar 4, y es donde todos nosotros podemos participar. Es decir, el pilar 4 nos sirve a acelerar los ensayos clínicos y prepararnos para los ensayos clínicos. Y hoy todas las familias
tenemos la posibilidad de intervenir en este pilar y ser parte de estos estudios que tantos beneficios van a traer a la comunidad Angelman. Así que, sin más, no sé, Steph, si querés cerrar. Sí, yo acá estaba terminando de contestar unas preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Pues no me queda más sino agradecer a todos los presentes por habernos acompañado hoy. Como les dije al principio y lo dije con voz temblorosa, porque realmente es el fruto de muchos años de trabajo. Estamos eternamente agradecidos desde la Fundación FAS Latam, con todos los panelistas, con todo el comité científico, porque ellos han dado su tiempo, dado su conocimiento para poder llevar a cabo este estudio tan importante y seguir cumpliendo con nuestra misión desde FAS Latam de poder sentar las bases para los futuros ensayos clínicos. Estamos de verdad em, muy emocionados con esto, y sabemos que hay un futuro muy esperanzador para el síndrome de Angelman en Latinoamérica. Esperamos que todos los pacientes de, de Argentina, de Chile, de Colombia puedan participar. Esperamos que eventualmente podamos expandir este estudio a otros países. Em, pero seguimos encaminados por traer los ensayos clínicos a toda Latinoamérica, por apoyar a los pacientes en toda Latinoamérica. Y aquí desde la Fundación estamos para lo que necesiten. De verdad que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias al Comité Científico, muchísimas gracias a Melina por dirigir este equipo tan increíble y por haber hecho este webinar. Y si tienen alguna pregunta, como les dijo Melina, por favor escriben a estudioobservacional@cureangelman.lat, y si tienen alguna pregunta, la contestaremos por ahí, y pronto estarán recibiendo carta de invitación las familias de los 3 países. Muchísimas gracias. Bueno, lo último quería agradecerle a la familia de Liam, que nos hizo el logo tan lindo del estudio observacional, así que muchas gracias, y gracias a todos por su tiempo, a todos los panelistas, y nos vemos en el próximo seminario. Adiós, que les vaya bien. Chao, que estén bien. Feliz noche. Dios.